Y también afecta a la soja, ¿eh? A ver, están casi mal acostumbrados los productores del norte de la provincia, básicamente de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, EMI, también productores del Chaco. Vos sabés que, claro, el corrimiento de la frontera agrícola hace que quizás hace 20 años, 30 años, un productor que ahora hace soja, que hace girasol, décadas atrás se dedicaba, por ejemplo, solo a la explotación ganadera. Bueno, se corrió la frontera agrícola, deja más dividendos cultivar la tierra, hacer cultivos extensivos, los mismos que quizás se producían solo en la zona pampeana, en el área central, en la zona núcleo de la Argentina, pero deben convivir los productores con flagelos que quizás en nuestra zona, en la zona centro del país, no se dan de forma tan clara. El caso de los problemas con los cultivos y las aves es algo que año a año tienen que lidiar los productores del norte de la provincia de Santa Fe, por mencionar especies que generan depredación de los cultivos. Las palomas, básicamente la torcaza, es una especie que aquí se ve muy a menudo también en los entornos urbanos, también la paloma yerutí, y después las cotorras, se las ve y se las escucha muchísimo. Pasa aquí en la zona central de la Argentina, sí. Emi, en donde antes no eran tan habituales y ahora hacen nido en redes de tendido eléctrico, en los árboles de las zonas residenciales. Sí, sí, y obviamente no solo las ve uno, sino... Claro, tal cual. El proceso de anidación realmente genera un volumen muy importante e incluso hay, a veces, sobre todo en las redes eléctricas, también se generan muchos trastornos, sí. Y obviamente se las escucha. Bueno, la biblioteca, la bibliografía está bastante dividida respecto del índice de afectación del rendimiento del cultivo. Hay quienes dicen que, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la soja, en los estadios iniciales del cultivo, las cotorras generan mucha depredación, pero desde el INTA insisten en que no sobrepasa el 10% de la pérdida de grano producto de la incidencia de las aves. Lo cierto es que la alerta está, la preocupación de los productores existe y obviamente hay quienes siguen muy de cerca, ¿no? El factor aves en la evolución de los cultivos, sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe. Nuestros corresponsales en el Departamento General Obligado, EMI, elaboraron un informe muy interesante que repasa, por un lado, la mirada de los productores, que dan cuenta, que exponen un poco la realidad, con qué deben lidiar, y también ingenieros agrónomos de la Unión Agrícola Avellaneda que, trabajan sobre todo en las alternativas, en los paliativos que uno puede tener a mano para evitar la incidencia de la depredación del cultivo por las aves. Si te parece, compartimos el reporte. Dale, escuchamos. Productores del norte santafesino están muy preocupados, también los ingenieros, los profesionales, por la aparición nuevamente de las palomas y de las cotorras. Dos plagas que no son declaradas plagas, pero para los productores sí son las plagas que están afectando, y muy particularmente a los 3 cultivos que están implantándose en estos momentos. Aquí estamos en un lote de girasol al norte de Avellaneda y estamos viendo también cómo las palomas se están haciendo precisamente de las suyas. Esto es todo comido por las palomas. La producción está siendo perjudicada. Estuvimos hablando con algunos productores respecto de justamente las pérdidas que hay en torno a lo que es la comida para las palomas y las cotorras. Un informe que muestra cómo está la realidad, la actualidad hoy de esta situación aquí en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, en realidad es un complejo de aves, digamos, que incluye palomas, cotorras y otras especies que son plagas en los cultivos, por ahí en los principales cultivos del norte de Santa Fe. El cultivo más afectado normalmente es el girasol, pero también afecta a lo que es sorgo y a lo que es trigo, principalmente, ¿no es cierto? En cuanto al girasol, ataca en 2 momentos. Una es la germinación emergencia, cuando las plántulas son chiquitas, que empezamos a hacer los primeros conteos de planta. Un ataque de plagas por aves nos baja mucho el stand de plantas por hectárea, digamos, con lo cual el cultivo ya arranca con un bajo stand de planta y, por supuesto, menor rendimiento. Y el segundo momento importante de ataque es en este momento, que es
cuando el girasol está en pleno llenado de grano, digamos, en el cual tenemos ataques de cotorras y de palomas, digamos. Y hay una preocupación por las palomas. En nuestra zona, lo que es el distrito Ingeniero Chanurrié, no tanto en los Lapachos, sino un poco más al norte, lo que es zona de Tres Bocas, Campo Bajo, que es zona donde yo trabajo. Ahí hay muchas palomas. Tenemos problemas en la siembra cuando están haciendo, que van y comen el girasol, te lo cortan el ápice. Y es el problema que cuando hay poca humedad o nace lento, ahí es el mayor problema porque va la paloma y come continuamente. Y es un problema porque no es fácil controlarla, tiene que estar todos los días, no hay un producto que vos puedas usar, algo que pueda salir o que creo como productor alguna medida, algo tuvieran que tomar o hacer un producto que se pueda aplicar para control de palomas, porque hay preocupación en varias zonas. Zona acá al norte de Avellaneda, no muy lejos, la zona del Tapialito sé que hay muchas, hablo con productores, zona de Guadalupe, Las Garzas, Lanteri y todas, generalmente por toda la zona. La problemática general, tenemos, por decirte, un 100% de lotes afectados, los cuales en mayor o menor medida, por supuesto, pero no tenemos una medición hecha hoy de decir, bueno, tantos kilos de grano por hectárea se pierden o a nivel zonal tenemos tantas toneladas menos de productividad. Es muy difícil estimar esa pérdida, pero es una pérdida significativa. Bueno, lo que es girasol implantado hoy en el Departamento General Obligado tenemos 85.000 hectáreas, falta terminar de verificar algunos sectores que puede llegar a 87.000 hectáreas, de las cuales yo te diría el 100% está afectado, con mayor o menor daño. Después lo que es sorgo, normalmente acá llegamos a 20.000 hectáreas, sorgo granífero. Y lo que es trigo, este año llegamos a 43.000 hectáreas y la cosecha ya prácticamente se finalizó. Y hay lugares que tienen mucha afectación y lugares con menos, pero presencia en todos. Bueno, impresionante, las imágenes que llegan, realmente la afectación es enorme. A ver, ¿cuáles son las alternativas, Pato, para poder controlarlo o eliminarlo? Seguramente los productores ya están avanzando un poco con esto también, ¿no? Bueno, la viveza criolla se activa en estas situaciones. No hay un producto, lo escuchábamos en el informe, Emi, no existe hoy un antídoto, un producto, un fitosanitario que uno pueda aplicar en los lotes, en las márgenes de las superficies sembradas como para evitar que ingresen las aves. Vos sabés que cuando uno observa un campo raleado... Pato, te agradecemos mucho, en un ratito ya vamos a volver seguramente con esta información, nos tenemos que ir al centro.